Listo. La última vez vimos unas propiedades sobre la función de distribución. Vamos a ver ahora una nueva propiedad, una que ya es distinta a las propiedades que se ven en la distribución de la forma univariada. Para continuar con la numeración, a esta propiedad la voy a llamar propiedad número 4. Y entonces, esta solo se va a cumplir en el caso bivariado o en casos superiores. Lo que dice es lo siguiente: si tenemos dos valores, dos puntos, digamos x1 menor que x2 y otros dos en el caso de los valores de y, digamos y1 menor que y2. Entonces tenemos como 4 puntos en R. Entonces, ocurre lo siguiente: la función de distribución valuada en el punto x2 y y2, función de distribución de un vector aleatorio cualquiera, valuado en x2, y2, menos la función de distribución valuada en x2, y1, menos la función de distribución valuada en x1, y2, y luego más la función de distribución valuada en x1, y1. Esta cantidad de x siempre es mayor o igual que 0 para cualesquiera puntos como los enunciamos ahorita. Suena una propiedad un tanto caprichosa, tal vez un poquito inútil, no nos está diciendo nada, pero en realidad es una propiedad bastante sencilla de ver que se va a cumplir, y además es bastante simple entender el porqué. Vamos a interpretar esta diferencia y estas sumas y restas de valores de la función de distribución con algo bastante simple, y probaremos de forma fácil que de verdad se cumple la propiedad. Entonces, lo primero es, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esas sumas y restas de valores de la función de distribución? Vamos a verlo primero en un dibujo y después ya lo colocamos en en ecuaciones. Entonces, aquí tenemos el plano cartesiano. Pongo mis 4 puntos. x1, perdón, más bien x2, y2, x1 y y1. Ahí están todos los puntos. En el momento en el que yo hago estas restas de lo que estoy haciendo, veamos qué es lo que pasa. Primero estoy sumando esta cantidad. F de x2, y2. Eso es este punto que está acá. Si nosotros vemos qué es lo que significa f de x en ese punto, digo, voy a tomar nada más desde acá. La función de distribución en ese punto sería lo mismo que tomar todos los valores, que son toda la probabilidad de los valores menores a x2 y menores a y2, cada uno en su eje. Entonces, toda la probabilidad que estamos contemplando es la que está contenida hacia allá. No voy a tomar más allá de los ejes para no encimar demasiado los dibujos. Entonces, toda la probabilidad hacia estos lados es toda la probabilidad que nos está dando el valor f de x2, y2. Ok, todo va hacia allá. Después, este x2, y1, este valor está justo aquí. Ok, y estamos restando esa probabilidad. Entonces, en el momento en el que restamos esa probabilidad, estamos restando todo esto de aquí.
Ok, restamos toda esta probabilidad, que son todos los valores menores a y1 y menores a x2, cada uno en su respectivo eje. Así funciona. Ahora, el siguiente, este de acá. Si nosotros nos damos cuenta, este también lo está restando. Ese de ahí también está restando. Y el valor de esa resta es desde x1 y y2. Ese sería este de acá. Entonces, en el momento en el que restamos esto, estamos quitando todo el acumulado de este lado. E incluso más abajo. ¿Ok? Y noten que ahí ya hay una parte que se está restando dos veces. Entonces, si vemos qué es lo que está ocurriendo cuando restamos estas tres cosas, cuando hemos restado estos tres, tenemos esta parte roja, es lo que tenemos nosotros, y además le estamos restando la parte en la que se están mezclando estas dos cantidades. ¿Ok? Entonces, la parte en la que se están mezclando estas dos cantidades es justo esta. No necesitamos restársela y la podemos acumular de forma directa, y entonces es por eso que la podemos agregar. Ok, la voy a poner aquí. Entonces, lo que ocurre con todo esto es que nosotros podemos ver fácilmente que la probabilidad de que mi vector tome los siguientes valores, x1 menor que la variable x del vector aleatorio, menor o igual que la variable x2, y además el vector y, la variable y, perdón, esté por encima de y1 y menor o igual que y sub 2. Esta probabilidad que está aquí es justamente esta resta de la función de distribución de arriba. F de x2 en y2, que es este punto y todo lo rojo en adelante, menos la parte subrayada en azul, f de x2, y2, que es restarle todo este cacho, menos f de x1, y2, que es restarle toda la parte verde, todo hacia acá, y lo que observo es que he restado dos veces este cacho, por lo tanto tengo que sumarlo una vez, más f de x1, y1. Y por lo tanto, esta es una probabilidad, ¿ok? Y visto como probabilidad tiene que ser mayor o igual que 0. Y listo, ¿ok? Eso es todo en realidad lo que se necesita para demostrar esta situación. También pueden ustedes darse cuenta de que en el caso continuo, esta diferencia de funciones de distribución va a quedar como la doble integral. La integral desde x1 hasta x2 de la integral desde y1 hasta y2 de la función de densidad conjunta valuada en x, y esto integrado primero respecto de y y luego respecto de x. Entonces, si hacen esta operación, se van a dar cuenta de que nos da exactamente lo que tenemos acá. Este es el caso continuo. Lo que nos dice también que esto coincide con esta probabilidad que estamos buscando. Obviamente, en el caso continuo, tendríamos la facilidad de agregar iguales acá. Si estamos en el caso discreto, pues bueno, esto nos quedaría como el montón de sumas para los valores mayores a x1 y menores o iguales a x2, y la suma para los valores mayores que a y1 y menores o iguales a y2. Y listo. Ok, una nota. Esta propiedad que tenemos aquí es una especie de generalización a que una función sea creciente, ¿ok? Es, digamos, como creciente conjuntamente, no solo creciente en cada entrada.
y a la propiedad la llamamos 2 creciente. El 2 por ser una función de distribución bivariada. Está arriba de lo azul, me parece que le fue Y2, no Y1. ¿Te refieres a este de aquí? No, el que está arriba de la doble integral, en el segundo dice x2, y2. ¿No sería x2, y1? Sí, tienes razón. Muchas gracias. Y1, ahí está. X2, Y2, X2, Y1, X1, Y2, 1 y 1 acá. Ok, perfecto. Gracias por la observación. Ahí está. Entonces, esta es la propiedad que se llama 2 creciente. Es una propiedad que cumple una función de distribución. De hecho, son tan fundamentales estas tres que nosotros vamos a decir que una función que cumple estas tres propiedades se conoce como una función de distribución bivariada, ¿ok? O una función de distribución conjunta. Así como teníamos que podríamos definir la función de distribución sin variable aleatoria, podemos hacerlo para el caso conjunto sin vector aleatorio, siempre y cuando se cumplan estas tres propiedades que estamos diciendo acá. Algo importante es que esta propiedad número 4, de hecho, implica la propiedad número 2. Si una función es 2 creciente, entonces es creciente. Y eso pueden probarlo fácilmente ustedes sin ningún inconveniente. Entonces, voy a poner eso acá. En un lema. Y es que la propiedad 2, perdón, más bien la 4, implica la propiedad 2. Entonces, si yo sé que una función es 2 creciente, voy a saber también que la función es creciente en cada entrada. Ah, pero esa creo que se las puse como propiedad 1, ¿no? La 2 era la de continua por la derecha, sí. Ok, propiedad 1 de la vez pasada. Y una definición. Una función cualquiera, f, que va de R2 en el 0,1, es una función de distribución es una función de distribución si cumple, bueno, conjunta o bivariada, si cumple las propiedades 2, 3 y 4. No pongo la 1 aquí porque ya sabemos que la 4 implica la 1 y ya está, ¿ok? Entonces, eso es a lo que nosotros vamos a terminar llamando una función de distribución conjunta. No necesitamos un vector aleatorio para definirla, sencillamente que cumple estas propiedades y listo. Esta función es una función de distribución conjunta. ¿Vale? Esas tres propiedades son lo que lo define. Y a partir de estas distribuciones conjuntas que estamos viendo, también vamos a poder generar a las distribuciones marginales, como vamos a ver. Entonces voy a pasar a eso, funciones de distribución marginales. Y la idea es, si yo tengo la función de distribución conjunta del vector aleatorio, ¿cómo consigo la función de distribución de alguna de las variables del vector? Así como lo hice ya con la función de densidad y obtuve la función de densidad conjunta, como tengo las otras, ¿vale? Entonces esa es la misma idea y vamos a hacerlo de forma totalmente directa. Entonces, esto es lo siguiente. La función de distribución de una variable X cualquiera dentro de un vector, bueno,
vamos a anotarlo, o sea, X con una doble raya, el vector que contiene las variables X y Y. Entonces, la función de distribución de la variable X, de la primera variable de este vector, como sabemos, es la probabilidad de que la variable X se encuentre por debajo de X minúscula. ¿Ok? Recuerden hacer diferencia entre X minúsculas y mayúsculas cuando nos referimos a variables aleatorias, en el caso de mayúsculas, y cuando nos referimos a números reales, en el caso de minúsculas. Recuerden hacer esas diferencias. Y esto, podemos hacer el mismo truco que hicimos cuando calculamos la densidad marginal y dijimos, bueno, esta es una probabilidad. La probabilidad no va a cambiar si la intersectas con algo de probabilidad 1. Entonces esto sería la probabilidad de que X esté por debajo de este X minúscula y al mismo tiempo la otra variable se encuentre en todo R. ¿Ok? Y entonces aquí yo podría decir, pues sencillamente nos tocaría integrar. Por ejemplo, una alternativa sería que esto fuera la integral desde menos infinito a X y luego la integral sobre todo R desde menos infinito a infinito de la función de distribución de densidad de X, Y. Y sí, esto es cierto, esto es lo que estamos buscando, integrado respecto de Y y luego respecto de X. Ahí estamos integrando sobre el conjunto que queremos. Pero hay otra alternativa para expresar a la densidad, a la distribución marginal, no en términos de la densidad. Esto está bien hecho. Estas dos son iguales y ya tenemos una expresión para obtener la distribución. Pero me gustaría, por ejemplo, hacerlo en términos de la distribución conjunta de la original, no depender de tener la densidad ahí. Entonces podría ser esta otra alternativa. ¿Qué tal si tomo el límite cuando y minúscula tiende a infinito de la probabilidad de que X se encuentre por debajo de este punto y Y se encuentre por debajo del Y minúscula del que estoy hablando? Entonces esto cumple lo que yo estoy diciendo. El límite cuando Y minúscula tiende a infinito es el conjunto en el cual Y mayúscula se encuentra en cualquier lugar de R. ¿Ok? Y ya está. Entonces, por lo tanto, yo puedo concluir que la función de distribución marginal de la variable X es lo mismo que el límite cuando Y minúscula tiende a infinito de la función de distribución conjunta en X, Y. ¿Ok? Y ahí está nuestra fórmula para obtener una marginal a partir de la conjunta. Y si se dan cuenta, tiene similitudes con las marginales que obtuve sobre funciones de densidad conjuntas, porque si yo quería la densidad marginal, digamos, respecto de X, lo que hacía era integrar a la variable Y. Ahora quiero la marginal de distribución de la variable X y lo que hago es tomar el límite respecto de la variable Y. Entonces se parece, la idea es más o menos la misma. Y la idea es más o menos la misma porque justamente lo que estoy haciendo es integrar a la variable Y sobre todos sus posibles valores. Y eso lo podemos hacer simplemente tomando el límite de la función de distribución conjunta, porque en la función de distribución ya me están dando todos los valores como integrales. Entonces, si yo viera la función de distribución, esto simplemente es la integral desde menos infinito hasta Y, tomo el límite y ya es lo mismo que integrar sobre todos los reales. Entonces tiene mucho sentido que esto ocurra. Voy a poner la otra marginal. Entonces ocurre eso y también ocurre que la función de distribución marginal de la variable Y es lo mismo que el límite cuando X tiende a infinito de la función de distribución conjunta. Y ahí está nuestra otra fórmula. Entonces, no importa la marginal que queramos nosotros obtener, podemos hacerlo a partir de estas dos fórmulas sin mayor problema. Y bueno, hasta aquí tenemos todos estas fórmulas, de hecho, también funcionan para discretos, no hay ningún problema. Digo, lo estoy escribiendo yo en el caso continuo de este lado,
pero sin mayor inconveniente las fórmulas se pueden aplicar a vectores aleatorios discretos y también funcionan. Voy a escribir esa nota. Aquí está. Estas fórmulas también funcionan para vectores aleatorios discretos. Y la prueba ya está aquí, nada más quiten esta parte y ya, digamos, eso es todo. Y en vez de poner una R aquí, pongan el soporte de la variable y ya está, es la misma prueba. No se necesita hacer ninguna diferencia y el límite sigue cumpliendo las mismas características que nosotros habíamos pedido que cumpliera. Y entonces tenemos la misma demostración. Digamos, en este caso lo estoy escribiendo para el caso discreto para que se vea un poco más cómo sería la representación en términos de la función de densidad de las probabilidades que estoy buscando. Entonces, las fórmulas funcionan perfecto para el caso discreto o el caso continuo, son las mismas, cosa que no pasaba con las funciones de densidad marginales. En el caso marginal tenía que hacer yo diferencia entre las fórmulas. Si yo quería la marginal de una continua, pues integraba, y si quería la marginal de una discreta, tenía que sumar sobre sus posibles valores, cosa que vimos en su momento y así es justo como se hace. Bueno, hasta aquí todos los temas del primer parcial, hasta aquí todos los temas de la tarea 1. Nada más nos falta ver una generalización rápida para que no tengan miedo a el tema de vectores aleatorios en el caso general. Entonces veo esto y terminaríamos todo para poder realizar el primer parcial. Y la generalización en realidad es muy sencilla, ni siquiera la necesitamos realmente. Solamente voy a verla para formalizar los conceptos y dejarlos firmes para ustedes. Entonces, vectores aleatorios n variados les va a servir, yo creo, nada más en un ejercicio, en el último ejercicio, pero es algo que seguramente ustedes podrían resolver de forma directa y sin la necesidad de ver esta parte, generalizando todos los temas de los vectores bivariados. Bueno, entonces, vectores aleatorios n variados. Una definición primero que son los vectores aleatorios n variados son lo siguiente, dado un espacio de probabilidad, omega, f y p, un espacio de probabilidad, decimos que una función, a la cual vamos a seguir llamando x así con una doble raya, y esta función va de Rn, perdón, de omega en Rn, es un vector aleatorio si se cumple que las imágenes inversas de esta función para algún conjunto, digamos, B, caen dentro de la sigma álgebra, y esto ocurre para todo conjunto B dentro de los borelianos de Rn. ¿Ok? Y una vez más, repito, si nosotros quitáramos estas n's, estas dos n's que están aquí, tenemos la definición de variable aleatoria, tal cual, esa es la definición. Si quito esa n y pongo un 2, es nuestra definición de vector aleatorio bivariado. Y entonces lo único que estoy haciendo es generalizando esto. Esto es una función que toma un valor en omega y me va a dar un vector en Rn. Y además las imágenes inversas de ese vector caen en la sigma álgebra. Y eso es todo. No hay mucha más, no hay mucha más cosa que hacer respecto a estos vectores. Bueno, esa es la definición de vector aleatorio n variado.
Y ya está. Ustedes conocen los borelianos de Rn. Cuando hablamos de los borelianos en Rn, recuerden que nos referimos a la sigma-álgebra generada por los borelianos de R. Producto cruz, ese mismo conjunto, los borelianos de R, y multiplicado así por un producto cruz n veces. Otra cosa importante es que el vector aleatorio que nosotros estamos mostrando acá se compone de n variables aleatorias, digamos x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta llegar a xn, donde cada una, digamos x sub i, es una variable aleatoria. Y punto número 3, todas las funciones que vimos se generalizan fácilmente. Entonces es muy fácil hacer la generalización de todas las funciones que vimos. Por ejemplo, nosotros tendríamos que la función de densidad de un vector aleatorio n variado en los puntos x1, x2 y así hasta, digamos, xn. Esta función de densidad es lo mismo en el caso discreto que la probabilidad de que el vector en cada entrada, digamos la entrada x1, tome el valor x1. La entrada x2 toma el valor x2. Y así para todas las demás hasta la entrada xn, el valor x minúscula sub n. ¿Okay? Y este de acá es el caso discreto, desde luego. En este caso, nuestro vector aleatorio está compuesto solamente de variables aleatorias discretas. En el caso continuo, las probabilidades las podemos calcular de la siguiente forma. La probabilidad de que mi vector aleatorio se encuentre en algún conjunto B, ¿okay? Esto sería lo mismo que la integral sobre dicho conjunto B de la función de densidad de probabilidades del vector en x1, x2 hasta xn, y todo esto integrado respecto de todas esas variables. x1 hasta xn, ¿ok? Y desde luego, es el caso continuo. Entonces, para obtener probabilidades de un vector aleatorio bivariado, necesito integrales dobles, integrar sobre los valores que abarca la primera variable y sobre los valores que abarca la segunda variable. Para obtener probabilidades en un vector aleatorio de dimensión 3, necesito integrales triples, y de un vector aleatorio de dimensión 4, pues así sucesivamente en cada caso. ¿Ok? Voy a poner otra forma de estas integrales. Entonces, por ejemplo, también tendríamos algo de este estilo. La probabilidad de que la variable x1 se encuentre en algún conjunto, digamos, B1, obviamente está en R, que x2 se encuentre en B2, otra vez también en R, y así sucesivamente hasta que xn se encuentre en B sub n. Probabilidad de que cada variable esté en algún lugar se puede calcular como la integral sobre el conjunto B1 de la integral sobre el conjunto B2, y así el montón de n integrales hasta la Bn de la función de densidad del vector aleatorio x para las variables x1 hasta xn, y todo esto integrado primero respecto de xn, porque es el primer lugar, luego respecto de xn-1, luego respecto de x2 y finalmente respecto de x1. Y así tenemos la probabilidad que nosotros estamos buscando de esta forma. Entonces, tanto probabilidades para un conjunto general, como este de aquí, sería la integral sobre todo el espacio, como sobre probabilidades de conjuntos de cada una de las variables.
¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos bien? Ok, va. Y finalmente, por ejemplo, también la función de distribución, f de x. Esta función de distribución va a ser exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia. En x1 hasta xn va a ser para ambos casos discreto continuo la probabilidad de que la primera variable se encuentre debajo de este punto. La segunda variable, x2, se encuentre debajo de su punto respectivo y así sucesivamente hasta la variable xn menor o igual que x. N. Y estas son las que se generalizan directamente, estas son las más fáciles. Las únicas que pueden llegar a tener algún problema son las marginales. Pero para las marginales voy a ver algunos ejemplos en vez de enunciarlo en el caso general y ya verán por qué. Marginales. Vamos a ver con ejemplos. No ejemplos de alguna distribución en particular, sino lo voy a hacer en el caso, digamos, de n igual a 3, para no estar cargando demasiado y calcular ciertas marginales específicas. Por ejemplo, yo voy a calcular la función de densidad marginal de la variable x1. Repito, estoy en un vector aleatorio de tamaño 3. Entonces, si quiero la distribución del vector x1, lo que tengo que hacer es quitar o tomar el límite de la función de distribución conjunta y el límite que voy a tomar es de las variables que quiero quitar. Entonces tendría que tomar el límite cuando x2 tiende a infinito y luego el límite cuando x3 tiende a infinito de la función de distribución del vector aleatorio en x1, x2 y x3. Y así es como se quita la variable x2 y x3 y me queda la función de distribución de esta. Es una generalización directa. También podría yo quedarme con funciones de distribución conjuntas, pero reduciendo la dimensión. Imaginen que quiero la función de distribución de la vector x1, x3 en el punto x1, x3. Esta es una función de distribución conjunta para un vector aleatorio bivariado. Y para obtenerlo a partir de la conjunta del trivariado, lo único que tendría que hacer es tomar el límite cuando x3 tiende a infinito de la función de distribución de x1, x2 y x3. Y ya está. ¿Ok? Entonces las marginales ahora también me van a devolver de vectores aleatorios. Porque en el momento en el que marginalizo respecto a esta variable x2 que está acá, creo que este parece un 3. En el momento en el que marginalizo respecto a la variable x2, la quito y lo que me queda es una función de distribución conjunta para dos variables. Y lo mismo va a pasar para las funciones de densidad. Si yo quisiera, por ejemplo, la función de densidad de la variable x1, o de la x2, o de la x3, o de la que sea, lo que tendría que hacer es integrar sobre todos los reales y luego integrar sobre todos los reales las variables que quiero quitar. Entonces pongo aquí mi función de densidad conjunta en x1, x2 y luego x3 e integro respecto de las variables que quiero quitar, la 2 y la 3. Cuando integro cuando realizo esta doble integral, lo que me va a quedar simplemente es la función de densidad marginal de x1. Y si integrara yo nada más una ocasión, si en vez de realizar la doble integral, digamos, quisiera la densidad de x2, x3, en x1, x3, me quedaría solamente la integral una vez de la función de distribución de densidad de este vector aleatorio integrado respecto de una sola de sus variables, digamos x2 en este caso. Integro sobre esa variable y lo que me queda es la densidad marginal del vector que tiene x2 a x1 y a x3. Y lo mismo para cualquier variable. Si yo integrara respecto de la variable x1, me quedaría el vector que tiene x2 y x3. Si integrara respecto de x3, me quedaría el vector que tiene a x1 y a x2. Y así sucesivamente, ¿ok? Las propiedades que cumplen son las mismas,
Una función de densidad cumple las mismas propiedades que vimos y la de distribución también, las 4 mismas propiedades. Solamente que en el caso trivariado cumple una propiedad como de 3 creciente. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la suma es un poquito más complicada porque a lo que le estamos calculando probabilidades es a un cubo que se ve como así. Entonces, primero vemos la probabilidad en este punto, le restamos algunas probabilidades y luego terminamos sumando otras probabilidades que son las que evitamos. El asunto es que termina siendo como una especie de fórmula de exclusión e inclusión que nos da muchos más problemas. Su índice de la función forzosamente debe ser igual a lo que se evalúa. No, no necesariamente. Estos subíndices pueden evaluar, ser completamente distintos. Digamos, una función de densidad o de distribución puede ser respecto a x1 y x3 aquí y evaluarlo en los puntos, digamos, z y y. Ajá. Y esto sí sería lo mismo que tomar el límite cuando, digamos, a tiende a infinito de la función de distribución del conjunto en z, a y y. Y ya los subíndices no coinciden necesariamente, pero sí estoy asociando a la variable x1 la variable z. Estoy asociando a x3 la variable y desde luego que estoy asociando la variable a la variable x2 para que todo esto tenga sentido. Obviamente, para no hacerme total y completamente bolas con todo esto, le pongo el mismo subíndice a cada una. Espero haya sido más o menos tu pregunta. Si no, dime y... Sí, ok, perfecto. Sí, los puedo cambiar, no hay problema. Les pongo el mismo subíndice para no volverme loco recordando que x1 es z y x2 es a y x lo que sea es otra cosa. Entonces, les pongo el mismo subíndice justamente para eso. Solamente la diferencia, desde luego, es que estas son minúsculas y estas son mayúsculas. Eso siempre va a ser muy importante. Estas que están acá son minúsculas, denotando números reales, ¿ok? Y las mayúsculas que pongo acá son variables aleatorias, así como lo ponemos justo aquí. Obviamente, cuando las usamos nosotros, pues terminamos calculando la probabilidad de que la variable x1 esté por debajo de, digamos, 3, la variable x2 esté por debajo de tal vez 1, y así sucesivamente para diferentes valores. Y cuando ya tomamos los valores específicos, pues ya podemos no tener ningún inconveniente con esto de que estemos cargando los mismos subíndices. Para generalizar estas de acá, el caso discreto, lo único que tienen que hacer es tomar la suma. Obviamente estas sumas son sobre el soporte, no sobre todo R, y la suma también de este lado. Las de distribución son las mismas sin ninguna variación en la fórmula. Pero acá en vez de integrales tendría que tomar las sumas y tendría la doble suma sobre los valores de x2 y x3 y la doble suma, y aquí nada más una suma sobre los valores de x2. Y listo, tendría todas las fórmulas que necesitamos para esos casos. Obviamente en un caso n variado, pues nos quedaría una cosa súper rara de las integrales que queremos tener. Digamos, si tengo 10 variables en un vector aleatorio y quiero una función de densidad marginal de 3 de esas variables, lo que tengo que hacer es hacer 7 integrales respecto a las variables que quiero quitar y listo. ¿Vale? Bueno, pues con eso terminamos todos los temas del primer parcial. Este nada más era como una generalización de los vectores y ya tenemos todo lo necesario para que terminen la guía de ejercicios. La siguiente semana yo creo que tendrán clase con Fer el lunes para que puedan hablar de las dudas que tengan y podamos hacer ya una buena programación del examen. Si les parece bien, les dejaré una encuesta. Yo creo que lo mejor sería la siguiente semana. Tal vez, no sé si ahorita incluso en el chat me pudieran decir qué tan avanzados van con la tarea. Entonces, podría ser que el examen lo hiciéramos el próximo martes. Y, no, pero el lunes no hay clases, es cierto. Permítanme un segundo. Entonces, podría ser que el examen fuera el próximo miércoles y la sesión de dudas el martes, ya sea conmigo o con Fer, con el que pueda, creo que sería yo. ¿O les queda muy pronto? Alguien me dice que el próximo viernes. ¿Los demás qué opinan? ¿Prefieren hasta el viernes?
En viernes, ok. ¿Los demás también en viernes? Sí, mejor viernes. Ok. Pues si les queda mejor en viernes, estará bien en viernes. La sesión de dudas la podemos hacer el próximo jueves, dependiendo quién pueda. Y bueno, pues nos vemos el martes y continuamos con la clase o vemos qué seguimos haciendo. ¿Ahorita tienen alguna duda con la guía de ejercicios que quieran ver conmigo? Profe, yo tengo una duda con algo de ahorita. Dime. ¿Podemos pasar como una función de distribución que sea discreta a una continua, definiendo como los puntos en los que no está pues definida como tal como igual a 0? Si haces eso, de todas maneras tienes la distribución discreta. O sea, ¿dices tú de una continua a una discreta? No, de una discreta a una continua. Sí, ok. De eso, si lo haces de esa forma, sigues cayendo en el caso discreto y no hay ninguna diferencia. Para pasar de una discreta a una continua, voy a poner esto acá. Recuerda las gráficas que viste en tu curso de probabilidad 1 de cómo se ve una función de distribución discreta. Imagínate que aquí empieza el primer punto en el que toma valores y por acá toma otros valores, ¿ok? La función de distribución en el caso discreto toma estos valores, en algún momento vale 0, después salta, este está vacío, y salta a cierta probabilidad, después se mantiene firme hasta llegar a su siguiente valor, y sigue haciendo estos saltos. Las funciones de distribución en el caso, digamos, discreto, tienen estas propiedades que son funciones escalonadas. Y supongamos que aquí ya está el 1. Entonces, hacia menos infinito vale 0, hacia infinito vale 1. Nada más tiene estos 5 valores posibles. Aquí tenemos las probabilidades de que tome este valor, de que tome este valor, de que tome este y así sucesivamente. Para pasar a una función de distribución, digamos, continua y que se pase de forma correcta esa continua, más o menos respetando las probabilidades, la mejor forma de hacerlo podría ser seleccionar, por ejemplo, por aquí un punto nuevo, digamos un X estrella, y hacer, digamos, una interpolación de estos puntos. Entonces, esta función tendría esta forma. ¿De acuerdo? Y esa función nueva, esta función de distribución que estamos viendo acá, es una función de distribución continua, que lo que está haciendo realmente es que a este intervalo se le está asignando una distribución uniforme dentro de todos los puntos. Entre este punto y este punto también le asigno una distribución uniforme. Digamos, aquí en mi dibujo todo tiene distribución uniforme, pero es porque los escalones son iguales. Si ustedes se dan cuenta, este escalón, este y este tienen la misma distancia. Entonces, la función de distribución que estoy graficando ahí tendría que ser la de una variable aleatoria uniforme discreta de 5 puntos, ¿no? Sí, de 5 valores. Este y sí, 5. Entonces, al momento de generalizar esta distribución, al caso continuo, lo que tendría que hacer es asignar probabilidades a los intervalos, todo este intervalo, todo este y todo este, a intervalos que tengan distribución continua. Si en cambio los escalones tuvieran brincos un poquito más fuertes, ya no se vería como un uniforme. Por ejemplo, si este brincara hasta acá y luego aquí tuviera una probabilidad más pequeña y luego un brinco aún mucho mayor, y de ahí ya asignamos el 1, supongamos que ahora el 1 está hasta acá arriba, entonces esta interpolación de probabilidades que tengo acá, que puedo seguir haciendo igual, ya no es uniforme porque ya no es la función identidad, ya tiene pequeñas variaciones que evitan que sea la función de distribución de la identidad. Pero ahí tengo una función de distribución que es continua y por lo tanto mi variable aleatoria tendría que ser continua forzosamente, ¿vale? Entonces, esa es una forma de pasar de una discreta a una continua, asignando probabilidades, pero no es que hagas que todo tenga una probabilidad 0 en cada cacho, sino más bien que repartes la probabilidad de los intervalos. Si te das cuenta, lo que estoy haciendo es que esta probabilidad que está hasta acá es el tamaño
esta probabilidad que está aquí, que es el tamaño del escalón, en el caso de la función roja, este valor sería la probabilidad de que x, mi variable discreta, valga x0. Y esta probabilidad la estoy repartiendo en todo este intervalo que está acá. Ok, entonces ahora lo que estoy haciendo es que la probabilidad de que mi variable, la continua, se encuentre en el intervalo que va desde x estrella a x0, sea igual a esa probabilidad que yo tenía antes. Le voy a poner una c aquí de continua. Sería la probabilidad de que mi variable original valga x0. Entonces, esta probabilidad, que es este salto, lo reparto uniformemente en un intervalo que está acá para mi nueva variable continua. Y entonces ya puedo generalizarlo, y la función de distribución, lo importante, al menos en este planteamiento que estoy haciendo, es que los puntos de probabilidad que yo tenía antes coincidan con la función de distribución original, para que al menos tenga cierto parecido. Ok. Gracias, profe. De que para pasar de una continua a una discreta, lo que se tiene que hacer es achicharrar los puntos. Toda la probabilidad que tiene este intervalo puedes achicharrarla en x0. Toda la probabilidad que tiene este de aquí la puedes acumular en x2, así sucesivamente. De hecho, para los que hayan estado conmigo en el curso de probabilidad 1, se realizó un ejercicio muy similar en la guía de variables aleatorias discretas, un ejercicio que tenía que ver con variables aleatorias exponenciales y geométricas, que esencialmente es lo mismo. Ver que si te tomas la parte entera de una variable aleatoria exponencial, caes en una variable aleatoria geométrica. Bueno, pues entonces terminamos por hoy. El examen 1 quedaría entonces unánimemente para todos los que hayan contestado en el chat, porque nadie puso nada contrario, el próximo viernes. Examen 1, viernes. ¿Qué viernes es ese? Es viernes 25. Y listo. De todas maneras subiré el aviso al Classroom al rato, pero ya estamos con esta información. Pues bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Ya terminamos, de hecho, por esta semana. A Fer lo vieron lunes y miércoles, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo es para el examen? La hora de clase, exactamente la misma hora de clase. Trato de programarlos para que sean exámenes que ustedes puedan resolver en 45 minutos. Entonces, durante la hora de clase tengan tiempo suficiente para resolverlo y incluso poder enviar sus resultados. Vale, pues. Entonces terminamos, chicos. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos el martes. Que descansen. Tengan buen fin de semana. Muchas gracias.